Sé que hoy has tenido bastante lío por todo lo que se montó ayer con el derbi, que muchos han denominado el derbi de la vergüenza. La que se montó en el partido, que estuvo parado más de 20 minutos por el lanzamiento de objetos, mecheros, sobre todo de una zona que es la denominada del Frente Atlético, ¿no? Claro, ¿cómo es que siguen pasando todavía estas cosas? Se supone que han aumentado o deberían haber aumentado las medidas de seguridad, pero seguimos viendo a personas encapuchadas en las gradas. Mira, a mí esa imagen me ha retrotraído a hace 20 años. Es decir, yo no había visto gente encapuchada en un campo de fútbol desde hace 20 años. Es decir, fíjate tú la cantidad de años que estamos diciendo que y en lugar de mejorar hemos retrocedido para ello. Sí que es verdad que siempre hemos dicho que, bueno, pues el Madrid, el Barcelona y muchos equipos de España, prácticamente todos de la liga, han hecho una limpia y han quitado a esos grupos radicales de extrema derecha o extrema izquierda, me es indiferente, radicales violentos que en los campos de fútbol ejercían su violencia y su supremacía sobre el resto del mundo que pensaban que tenían. Pero vimos el espectáculo ayer en el cual, bueno, después de todo el mundo esperaba que pasase algo con Vinicius con el tema del racismo y si nos equivocamos y vimos como la gente dice 2, 3, 7, 10, mira, me da igual, Rebeca, que sean 3, 30, que 300, que 3000 o que los 4000 del Frente Atlético. No se puede permitir que haya un acto violento como ese hecho en un campo de fútbol de la Liga. No se puede permitir que haya gente que los escondiese, los atrapase o los moviese de sitio para que no fuesen localizados. No se puede permitir, como tú dices, yo conté a 4 encapuchados, uno de los cuales bajó a hablar con primero los capitanes y con el Cholo para llegar a un acuerdo. Te diré que el jefe de seguridad del operativo, había 400 policías para la seguridad exterior, policías nacionales para la seguridad exterior, entre caballería, guías caninos, suelo, UIP y UPR. Evidentemente no hubo nada en el exterior. Que cuando empezó la movida, el responsable de seguridad del operativo habló con los capitanes y les dijo, y con los capitanes y los capitanes, los presidentes y los entrenadores, que si en 10 minutos no acababan de lanzar objetos, evacuaba la grada, a pesar de que había niños en la grada, a pesar de que la hora era muy tarde y evidentemente podía crear algún problema. Es por eso por lo que fueron los capitanes a hablar con los energúmenos estos, que luego posteriormente fue el inspector, el jefe del operativo, fue a hablar con ellos igualmente y se lo dijo de primera mano, que o paraban en el hecho en sí o vaciaba la grada del Frente Atlético. Y que vimos, bueno, cómo parece que se tranquilizaron un poco los ánimos, no porque alguien dijese que iba a evacuar, no porque alguien le dijese que podía llevar consecuencias, sino porque, bueno, pues salirse los jugadores, no había con quién meterse, y evidentemente se callaron, pero que después cuando salieron el resto de jugadores volvieron otra vez a decir lo mismo. Y mira, Rebeca, igual de violentos son los que tiran los mecheros que el entrenador del Atlético o Coque, que justificaba. Por una parte decía que los violentos no caben en el fútbol y por otra justificaba que el portero del Real Madrid, cuando metieron el gol, después de decirle Courtois muérete, que dijese venga vamos, ahora vamos. Es decir, igual de bárbaro es el que protege al violento que el que le respalda o le justifica. No se puede permitir un Estado de Derecho que alguien proteja a los violentos, no es el caso, pero que evidentemente lo pueda justificar de alguna forma. Claro, ¿y cómo lo hacemos esto para solucionarlo? ¿Qué crees que se debería hacer? Bueno, yo creo que la expulsión, ¿no?, de estas personas, sobre todo las que tienen que ver con el Frente Atlético, como ha pasado, por ejemplo, en el Bernabéu, como pasó en su día, y aumentar las medidas de seguridad. Pero claro, es verdad que ya no pasan con ciertos objetos al estadio, pero no entran encapuchados, sino que llega un momento en el que es cuando se tapan, se cubren el rostro, y evidentemente nadie se cubre el rostro para hacer nada bueno, ¿no? Algo bueno. Correcto. Mira, en todas las manifestaciones violentas que hay en Madrid, manifestaciones normalmente que hay en Madrid, siempre hay gente violento que va con la cara embozada, va tapada, va con pasamontañas. Casualmente, siempre son los mismos. Y casualmente son los que llevan las mochilas llenas de piedras, cócteles o objetos contundentes que lanzan. Por tanto, lo comparo con esta gente. Evidentemente es lo mismo. Pero fíjate, el año pasado detuvimos la policía a 133 hinchas radicales violentos en los campos de fútbol de España. Por tanto, la policía hizo su trabajo. Pero mira lo que tú dices. Cuando dicen, no, prohibir la entrada a los campos de fútbol. ¿Cómo?
Es decir, ¿cómo vas a prohibir la entrada? ¿De qué forma vas a controlar que no entran? Les rompes el carnet de socio, podrán hacer que entrar con el carnet de otro socio, podrán entrar con una entrada normal o podrán entrar... Es decir, no hay forma humana legal de controlar a esa gente salvo que les pongas un chip y que piten en el arco de seguridad a la hora de entrar. Por tanto, habrá que habilitar alguna forma que esa gente entre, cuando entre con en el carnet, en el DNI, en el chip del DNI o un carnet específico que pite en los campos de fútbol y no pueda entrar. Por ejemplo, mira, Rebeca, siempre que tocas en este país el bolsillo a la gente, ya sea con las multas o con las sanciones, casualmente es cuando aprenden, ¿vale? O sea, cuando le pones una multa contundente que tiene que pagar de su bolsillo es cuando dicen, jodo, igual me he pasado. Y esta gente casualmente tiene dinero para pagar, no son insolventes, ¿vale? Porque suelen ser, viste ayer, eran polos de marquita, eran tal, o sea, que tienen, se supone que tienen, da igual, pero se le pone la multa contundente y que luego se le prohíba pagar. Pero es que a lo mejor, al igual que hicieron con el cántico xenófobo y racista de Vinicius, 1 año de cárcel, igual hay que poner una pena de cárcel a los violentos de los campos de fútbol. Porque no solamente la violencia que ejerce contra el portero o cualquier jugador o el árbitro o los jueces de línea, sino los niños que había en la grada. A mí ayer, Rebeca, me indignó mucho ver la cantidad de padres que se fueron con sus hijos antes de acabar el partido cuando empezó la movida porque temían por la integridad de sus hijos y porque querían, como todo el sentido común del mundo, que sus hijos no vieran esos actos violentos. Y a esos padres, ¿quién les indemniza? ¿Quién les hace que a su hijo, pobrecitos, dejen de ver el fútbol y vean lo que pasó? Pues mira, digo que ahí tienes 3 cosas puntuales, es decir, evidentemente cambiar, legislar, ya sea el Consejo Superior de Deportes o el Poder Legislativo, que al igual que un canto racista o xenófobo o un insulto racista o xenófobo lleva pena de cárcel, al violento que se identifica por las cámaras de la liga y las cámaras de seguridad que hay dentro del campo y que se supervisan al minuto, o sea, seguidas, a tiempo real en el centro operativo de cada campo de fútbol, pues evidentemente eso es lo que había que hacer. Prohibir la entrada, multa económica y a lo mejor una pena de cárcel para que los inconscientes radicales violentos no entren y perjudiquen a nadie más en ningún campo. Se está hablando también de incluso el cierre parcial del Metropolitano, bueno, además de la expulsión de esos ultras que hayan sido identificados y esa multa, ¿no?, que tú estás hablando no solo a esas personas, sino también al propio Atlético de Madrid, pues por lo que ocurrió ayer en ese partido. Lo que está claro es que algo hay que hacer, porque evidentemente esto sigue ocurriendo y como tú dices, pues al final pagan, sobre todo otras personas que tienen que poner, en este caso, como tú decías, incluso a sus hijos en una situación de inseguridad por unos cuantos, que son muchos, energúmenos que van, en vez de a ver el fútbol, a montarla y a ver si sale alguna pelea porque les gusta mucho esto.